Existe una gran variedad de manifestaciones clínicas, lo que en ocasiones puede hacernos pensar que diagnosticamos con el mismo nombre a pacientes que se parecen poco entre sí. Hasta el momento, existen diferentes subtipos de esquizofrenia descritos, según predominen unos síntomas y signos más que otros, y según se manifiesten en cada caso: paranoide, hebefrénica, simple, catatónica, etc. Los síntomas se clasifican en dos apartados: síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas positivos son aquellos que no están presentes en general en la población y que corresponden a una distorsión de la realidad. Puede parecer que la persona que lo sufre está inventándose cosas, pero realmente lo que sucede es que tiene alteraciones en su pensamiento, en su percepción o en su comportamiento. Ideas delirantes. Son aquellas creencias personales que tiene el paciente, quien cree, con total convencimiento de la realidad, que están sucediendo cuando no es así. Según la temática de lo que explique, podemos tener diferentes ejemplos de ideación delirante. Creer que lo persiguen, que es una persona escogida por Dios, que todo el mundo lo observa. Alucinaciones. Son aquellas percepciones sensoriales que el enfermo tiene sin que exista un estímulo. Las más frecuentes son las alucinaciones auditivas, oír voces cuando nadie está hablando, aunque también pueden ser visuales, gustativas. Desorganización del pensamiento. Consiste en la incapacidad de organizar un pensamiento coherente, de forma que en muchas ocasiones el lenguaje resultará inconexo y carente de sentido. Alteraciones de la conducta. Pueden aparecer conductas extravagantes y erráticas sin ninguna finalidad clara. María, ¿recuerdas que cuando estabas enferma tenías una serie de síntomas que te lo hicieron pasar muy mal y que tuviste que estar hospitalizada y que tuviste que hacer un tratamiento? Con aquello te recuperaste, ahora haces una vida normal, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poquito qué recuerdas de la enfermedad y de los medicamentos? Pues los síntomas que tuve cuando tuve la crisis esta del brote esquizoide fue una crisis de alucinaciones, ¿no? Veía cosas muy raras, como, creía que los extraterrestres me iban a coger, o bueno, tenía alucinaciones en ese aspecto esotéricos, ¿no? Pensaba que mi familia y las personas me querían hacer daño, y la verdad es que fue un periodo de mucho miedo. Y nada, ahora mismo tengo recuerdos muy lejanos, o sea, como una fase de mi vida medio borrada, no lo tengo muy presente. Y nada, luego me pusieron en tratamiento un doctor, yo no reaccioné bien, no se encauzó bien, y enseguida me puso en tratamiento y poco a poco me fui recuperando. Al principio, claro, me pusieron dosis bastante altas para controlarme, pero ahora estoy con unas dosis bajitas para prevenir y no recaer, porque tuve una recaída después de la crisis más fuerte, ¿no? Y bueno, ahora hago una vida totalmente normal, estudio, trabajo y bueno, me siento bien y satisfecha. Son síntomas negativos, la presencia de unos síntomas que se caracterizan porque unas conductas que normalmente están en la población, en los pacientes, no se encuentran. Son síntomas negativos la falta de afectividad, la bulia, la apatía, el retraimiento social, la pérdida de intereses y una desorganización general del sujeto. Apatoabulia. Pérdida de la iniciativa para desarrollar propósitos y finalizarlos. Anedonia. Pérdida de la capacidad de disfrutar con las cosas que habitualmente le gustaban hacer. Aislamiento social. Disminución del interés por las relaciones sociales, con tendencia a las actividades solitarias. Afectividad aplanada. Reducción de la intensidad de la expresión y de la respuesta emocional. Se manifiesta por expresión facial inmutable. Disminución de los movimientos espontáneos. Pobreza en la gesticulación. Poco contacto visual. Disminución del tono de la voz y de la cantidad de palabras cuando habla. Otros. Lentitud o bloqueo en la conversación, dificultades para establecer relaciones con otras personas, etc.
En la actualidad, el diagnóstico de esquizofrenia se realiza a través de la historia clínica del paciente y de la información de los familiares y compañeros. Es decir, como sucede con otras enfermedades, se diagnostica según unos criterios clínicos, una vez descartadas otras enfermedades, con diversos análisis y pruebas de neuroimagen. No existe una prueba específica cuyo resultado positivo confirme el diagnóstico de esquizofrenia o el negativo lo descarte. A pesar de ello, existen una serie de exploraciones que en cualquier paciente en quien se sospeche esta enfermedad pueden ayudar al diagnóstico y al pronóstico de cada caso. El diagnóstico de la enfermedad sigue siendo clínico y se basa fundamentalmente en la exploración psicopatológica y en la historia del paciente. Se ha observado que estos enfermos suelen presentar menor rendimiento en ciertas pruebas neuropsicológicas, sobre todo en aquellas que requieren atención, memoria y capacidad de planificación. El principal reto de la psiquiatría en estos momentos está en conseguir marcadores biológicos que permitan objetivar y validar el diagnóstico y conseguir marcadores de respuesta al tratamiento. En este sentido, las modernas técnicas de neuroimagen en un futuro inmediato aportarán pruebas que nos ayuden claramente.